Buenos días, queridos amigos. Felicito a la FUNCI y a la Universidad de Castilla-La Mancha por la creación de este Centro de Estudios del Toledo Islámico y la organización de este interesante congreso sobre memoria y patrimonio islámico en Toledo, a quienes agradezco la invitación a participar, que me ha hecho rememorar los pasos dados a final del siglo pasado, desde la Asociación de Amigos del Toledo Islámico. Contando con un excelente equipo, pudimos celebrar el milenario de la mezquita de Bab al-Mardún y divulgar entre la sociedad toledana la importancia de este legado que forma parte de nuestra historia. Me van a permitir que comparta algunos de estos recuerdos que creo sirven para apreciar los avances producidos en el conocimiento y la protección de este patrimonio. La situación de partida era complicada. El único edificio anterior a la reconquista de la ciudad cumplía 1000 años, necesitaba una reparación urgente, la humedad destruía los frescos, la esquina sur se desgajaba y entre los ciudadanos apenas había conocimiento y aprecio por el valor del edificio y tampoco por los restos patrimoniales islámicos y mudéjares que frecuentemente aparecían al hacer cualquier obra. Un grupo de ciudadanos nos asociamos para afrontar este difícil reto en el Toledo de hace ya casi 30 años, en el que contamos con la presencia de prácticamente todas las autoridades implicadas en el tema, desde Casa Real hasta la parroquia a la que pertenece la Mezquita del Cristo de la Luz. Un congreso internacional, la exposición monográfica, las publicaciones, las visitas guiadas, las conferencias, fueron importantes para dar a conocer un periodo de nuestra historia bastante olvidado y casi diría que proscrito. Pero para conseguir uno de los objetivos más importantes, transmitir el valor de este patrimonio a los ciudadanos, fue necesario contar con los mejores especialistas en las diferentes áreas de conocimiento, que fueron capaces de transmitirles la emoción de los diferentes valores de este patrimonio, en la certeza de que si estos no lo conocen, valoran, disfrutan y consideran propio, no se salvará. En este sentido, quiero aprovechar la ocasión para animar también a los responsables institucionales a que tengan en cuenta la rentabilidad económica del patrimonio, cuyo ROI, según los especialistas, se sitúa entre 12 y 20 euros por cada euro invertido. Para no dilatar las ponencias que van a tener lugar a continuación, para facilitar el conocimiento, este conocimiento no se puede comenzar de mejor manera que con este congreso sobre memoria y patrimonio del Toledo Islámico, muestra del buen hacer del Centro de Estudios del Toledo Islámico que nos va a presentar el profesor Alfonso Casani. Es coordinador de investigación de la Fundación de Cultura Islámica. Es, además, coordinador científico del Centro de Estudios sobre el Toledo Islámico y desde FUNCI ha coordinado proyectos sobre islamofobia y desarrollo constitucional en países de mayoría musulmana, además de participar en las distintas actividades y proyectos realizados por FUNCI en torno a temas de historia, patrimonio y cuestiones medioambientales. Es también profesor asociado en el Departamento de Ciencias Políticas y de Administración de la Universidad Complutense de Madrid. Le cedo la palabra. Vale, muchas gracias. Sí, un segundo, me vais a permitir porque voy a poner una presentación rápidamente. Ya está, disculpad la pausa. Bueno, pues como podéis ver en el programa, el objetivo de esta primera ponencia, de esta intervención, es presentar el Centro de Estudios sobre el Toledo Islámico, que
sido los principales promotores de este congreso. Antes de introducirme más que en la presentación del Centro de Estudios sobre el Toledo Islámico, lo que queremos presentar sobre todo son los objetivos que tenemos, la razón de existir y algunos de los proyectos, ¿no? Así algo que sirva de presentación, hoja de ruta de las distintas actividades que nos gustaría realizar. Pero antes de eso quería realizar varios agradecimientos. En primer lugar, creo que es lo suyo agradecer a la Universidad de Castilla-La Mancha que nos haya acogido. Con la Universidad de Castilla-La Mancha firmamos un convenio de colaboración en junio de este mismo año, antes de verano, para la realización precisamente de este tipo de actividades académicas y de difusión. También a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y en concreto sobre todo a la Dirección General de Turismo, Comercio y Artesanía por su apoyo, también por su apoyo económico, puesto que sufragan una parte de los gastos, de los costes de este congreso. Y finalmente a la Escuela de Arquitectura de Toledo, que nos ha cedido una pequeña exposición que podéis encontrar fuera en el patio, y en la pausa de café espero que podáis aprovechar para echar un vistazo. Es una exposición sobre distintos monumentos clave de la ciudad de Toledo que reflejan este legado islámico, que son o de periodo andalusío, que reflejan esta herencia islámica. Entonces es la primera de la que espero que sean muchas colaboraciones con la Escuela de Arquitectura de Toledo. Recoge los resultados de una asignatura que tienen ellos en quinto, una asignatura optativa que se llama Rehabilitación del Patrimonio. En este caso estaba dedicada a los arcos y puertas de los cuales, bueno, pues de los 30 trabajos que se realizaron, 12 de ellos trabajaban, como digo, específicamente monumentos que reflejaban esta herencia, con lo cual nos ha parecido pertinente y nos ha parecido un gran beneficio para ambos, la Escuela de Arquitectura y para nosotros, poder exponerlo aquí. También al Instituto de Estudios Albacetenses, que colabora con nosotros y parte de cuyos miembros van a presentar aquí su trabajo. Esto sería en cuanto a las instituciones. Luego, sin entrar ya mucho en el detalle de las distintas personas individuales, investigadores, me gustaría dar las gracias a todos los ponentes que participan en este congreso. Y creo que es importante empezar con estos agradecimientos, no por puro formalismo, sino porque, como reflejaba Encarna Gutiérrez, la secretaria general de la Fundación de Cultura Islámica, refleja muy bien uno de los principales objetivos que tenemos con el Centro de Estudios sobre el Toledo Islámico, que es precisamente la colaboración con los distintos profesionales, colaboración con las distintas instituciones que están trabajando aquí, ¿no? Se recogían estas palabras de Sherif Abderrahman Yah, del presidente de la Fundación, que nuestro trabajo realmente no es sustituir, no es venir a competir, sino al contrario, intentar sumar los distintos esfuerzos muy loables, muy eficientes que se han estado llevando a cabo, no solo en la ciudad de Toledo, sino en toda la comunidad, ¿no? En toda la región de Castilla-La Mancha. Y en este sentido el objetivo principal del centro es contribuir a dinamizar, a promocionar actividades conjuntas, a tratar de otorgar plataformas y otorgar posibilidades de difusión a los múltiples trabajos que se están realizando en torno al patrimonio, arquitectura, arqueología, turismo sobre este legado islámico. A modo de presentación, el Centro de Estudios sobre el Toledo Islámico se creó a finales del año 2021, cumple más o menos en estas fechas un año. Es un proyecto de la Fundación de Cultura Islámica. Como decía, el objetivo del centro es promover la investigación y la difusión del conocimiento de la presencia árabo-musulmana en toda la comunidad, ¿no? Como digo, no solo en la ciudad de Toledo, sino en podríamos llamar este reino taifa antiguo de Toledo, que más o menos se corresponde con estas fronteras de lo que hoy en día es Castilla-La Mancha. Y por otro lado, contribuir a la protección y la recuperación de la memoria y del patrimonio islámico de la región. Ahondaré un poco más en esto a lo largo de la intervención, pero como digo, el objetivo no es únicamente contribuir a la recuperación del patrimonio, sino también fomentar el desarrollo sostenible, es decir, que sea un proyecto de futuro que contribuya realmente al desarrollo de la región desde una perspectiva patrimonial, pero también desde una perspectiva histórica, desde una perspectiva turística, desde una perspectiva natural, ¿no? Que es algo en lo que me voy a detener también. Quería presentar
rápidamente la Fundación de Cultura Islámica, puesto que al final los objetivos de la Fundación de Cultura Islámica son los mismos, ¿no? Que, digamos, la línea de objetivos es la misma que la del Centro de Estudios sobre el Toledo Islámico. La Fundación de Cultura Islámica es una asociación, es una fundación cultural inscrita bajo el patronato del Ministerio de Asuntos Exteriores y del Ministerio de Cultura. Es una institución apolítica y una institución aconfesional que tiene por objetivo promover el diálogo, la construcción de diálogo, la construcción de puentes de conocimiento entre las distintas civilizaciones, culturas y religiones, utilizando la difusión y la recuperación de este legado, de esta civilización islámica. No únicamente legado en el sentido de pasado, sino también de la propia influencia y esta interdependencia que continuamos teniendo hoy en día. Y para este legado, podemos decir, utiliza no solo el patrimonio nacional existente en España, ¿no? Y tan profundo y tan abundante, sino todo el patrimonio regional o estas relaciones regionales que se extienden a toda la cuenca del Mediterráneo, a toda la región del Mediterráneo. Nosotros consideramos que a través de la recuperación y de la difusión de este conocimiento sobre esta civilización islámica en todos sus múltiples sentidos, podemos contribuir a fomentar sociedades más abiertas, sociedades más interculturales, interreligiosas y, en suma, más tolerantes, ¿no? Es decir, contribuir al propio desarrollo sostenible social de nuestra sociedad. Yo siempre que hablo de FUNCI, siempre que tengo que presentarla, me remonto a la misma anécdota, al mismo momento, porque creo que es muy característico, que es el momento de la creación de la Fundación. Como decía Encarna, nos encontramos en el 40 aniversario de la Fundación. La Fundación se creó en 1982, un momento que es importante, ¿no? Que no es baladí, puesto que sale de este periodo de la transición en el que las sociedades se estaba abriendo a otras realidades que hasta entonces habían permanecido más o menos veladas o más o menos aisladas, y en el que distintas personas con carácter interdisciplinar, la mayoría de ellas de hecho no arabistas, se dan cuenta del profundo desconocimiento que existe en torno al Islam, en torno a la civilización islámica y en torno al legado, ¿no? Y al patrimonio islámico que existía en España. Entonces, a partir de aquí se funda esta fundación, se crea esta fundación con el objetivo precisamente de fomentar este conocimiento, con la creencia de que parte de los prejuicios, parte de las desconfianzas que tenemos en torno al Islam, en torno a la civilización islámica, son una respuesta o son una consecuencia, mejor dicho, del propio desconocimiento que existe en torno a ella. Y aquí la base, precisamente, o nuestro objetivo de promocionar este conocimiento. Entonces, bueno, como podéis imaginar, desde 1982 son muchos los hitos que ha tenido la Fundación de Cultura Islámica, muchos los proyectos que se han realizado. Yo no voy a hablar de ellos porque corres el riesgo de perderte en un largo repaso histórico, pero sí que quería presentar brevemente los dos elementos clave sobre los que se apoyan todos estos proyectos, ¿no? Dos elementos que son transversales y que podemos encontrar en cualquiera de los proyectos que ha realizado la Fundación a lo largo de estos 40 años. El primero de ellos es la educación entendida como la generación, recuperación y difusión del conocimiento, no únicamente recuperación, ¿no? Sino también una generación activa de este conocimiento y, sobre todo, como decía, un gran esfuerzo por difundirlo, tanto en el ámbito académico como en el ámbito más general, ¿no? Es decir, la difusión a todos los niveles. El segundo elemento clave es el patrimonio y la historia que compartimos, como digo, con carácter nacional, con carácter regional, que es parte de todos estos proyectos que justifica nuestro interés, ¿no? En recuperar este legado. Y el interés, precisamente, consiste en creer que este legado, que la aceptación de este legado conduce a aceptar las múltiples influencias que hemos tenido sociales, es decir, como decía Encarna, conduce a considerar que
en nuestro caso concreto, este legado islámico no es algo aislado, sino parte realmente de nuestra propia identidad, uno de los elementos más que conforman nuestra sociedad. Consiste en suma, ¿no?, la aceptación de la recuperación del patrimonio, la aceptación de este legado, en reconocer que nos encontramos ante una historia entrelazada, ¿no?, una historia en la que las distintas civilizaciones, las distintas culturas y sus aportaciones hasta la actualidad se entrelazan, se suman las unas a las otras, todas ellas importantes. Consiste en este sentido en reconocer el mestizaje de nuestra sociedad, las múltiples influencias que podemos encontrar no solo en nuestra historia, en nuestro pasado, sino en nuestro propio día a día. Bueno, como decía, no voy a detenerme mucho en los proyectos, pero sí que quería presentar brevemente esta rama de acción, más que un proyecto concreto, que es Medomed, que mencionaba Encarna. Medomed, Paisajes Culturales del Mediterráneo y de Oriente Medio, es una rama, un programa de acciones que desarrolla la Fundación de Cultura Islámica en el año 2009, que tiene por objetivo promover la conservación de la biodiversidad y el patrimonio natural y cultural en toda la región del Mediterráneo. En la actualidad es una red que involucra a 23 países, distintas instituciones de 23 países, tanto de la ribera norte del Mediterráneo como sobre todo de la ribera sur, ribera oriental. Nuestro foco está precisamente en el norte de África y Oriente Medio, ante la percepción del desequilibrio que existe en la protección del patrimonio natural y cultural en los países del sur del Mediterráneo con respecto a aquella que existe en los países europeos o en los países del norte del Mediterráneo. El objetivo de esta red es promover los proyectos de ámbito local y contribuir sobre todo a la conexión entre las distintas instituciones que conforman la red, es decir, promover el trabajo conjunto, promover el trabajo internacional, con un objetivo que más que transnacional es realmente local, es decir, con un objetivo realmente de promoción de las distintas iniciativas que se están llevando las distintas localidades que poseen estos matrimonios. Para que no quede tan abstracto y a modo de ejemplo, que es un cierto ejemplo anecdótico, podríamos decir, quería hablar sobre los arrayanes moriscos que hemos traído y que decoran la facultad hoy. Se trata de un esfuerzo de recuperación de estos arrayanes moriscos, una especie ampliamente extendida durante el periodo andalusí, los siglos posteriores, y que sin embargo en un momento desaparece, es prácticamente inexistente. Será redescubierta, podríamos decir, en el año 2006 por un proyecto de la Universidad de Granada, por José Tito y Manuel Casares. Y a partir de aquí comienza una labor de difusión de esta planta, de extensión a distintos jardines botánicos. Dentro de estas instituciones podríamos incluir la Fundación de Cultura Islámica, precisamente para tratar de revalorizarla, para tratar de extenderla. Nosotros la traemos aquí como símbolo de esta apuesta natural que tenemos desde la Fundación de Cultura Islámica. Se trata de una planta autóctona de la región, de una planta que los estudios demuestran que es más eficiente que muchas de las plantas que de adorno hemos ido trayendo y hemos ido plantando en la región, y creo que refleja muy bien este objetivo de Medomed, y este objetivo que podríamos decir trasciende Medomed y digamos, infunde la Fundación de Cultura Islámica y el Centro de Estudios sobre el Toledo Islámico, que es por un lado la apuesta por el desarrollo natural sostenible, y sería la sostenibilidad el principal de los elementos de esta... Vale. Con tal de que termine pronto. Sí. A ver, vale, sigo, claro. Creía que era mi teléfono. O una alarma, Alfonso. Yo porque lo tenía apagado. Mira que si hubiéramos tenido que... Vale. Aprovecho, creo que lo tenéis que deshabilitar todos de vuestro propio teléfono. Yo lo tengo apagado. Me parece que sí, a mí me ha llegado un mensaje. Alfonso, yo lo tengo puesto en vibración. No lo sé, a mí me ha sonado...
El tuyo ha salido del que más. Voy a ver. El mío solo del que más porque como tiene el micrófono. Perdón un momento. Vale, bueno, voy a aprovechar para seguir. Mira, aprovecho la pausa para descansar un segundo, beber agua. Como decía, creo que refleja bien los intereses o el trabajo que realizamos desde Medomed y que pretendemos realizar desde el Centro de Estudios sobre el Toledo Islámico, por esta apuesta por el desarrollo natural sostenible, por la apuesta, y me remonto al comienzo de mi intervención, por esta apuesta también del trabajo en red. ¿No? Desde la Fundación de Cultura Islámica hemos ido también ya de trasladar semillas a una escuela de jardinería, que tenemos un proyecto financiado por la ECID, que tenemos en Marruecos, a distintos jardines botánicos que nos lo han solicitado, y refleja muy bien en este sentido pues este esfuerzo, ¿no? de trabajo y de beneficio mutuo que tenemos. Y ahora ya sí, ¿no? Después de este pequeño rodeo, vuelvo al Centro de Estudios sobre el Toledo Islámico. La principal razón de ser de este centro de estudios es el importante legado, importante patrimonio que tiene Toledo, importante patrimonio que tiene Castilla-La Mancha. Patrimonio islámico quiere decir un patrimonio islámico que se puede ver desde una aproximación, desde una mirada interdisciplinar, que, como intentamos reflejar, trasciende, ¿no? la ciudad de Toledo, y explicaba bien Encarna la idea de nuestro título, que es precisamente no circunscribir nuestra acción únicamente a la ciudad de Toledo, sino que se extienda por toda Castilla-La Mancha. No voy a hablar mucho sobre el legado porque creo que el propio Congreso habla por sí mismo, ¿no? Es un congreso interdisciplinar, es un congreso en el que hemos conseguido reunir a instituciones no solo de Castilla-La Mancha, sino más allá de las propias fronteras de la comunidad autónoma, investigadores de todo el Estado, y creo que se refleja bien en ese sentido y se irá ahondando en la importancia de este patrimonio. Pero sí destacaría, dentro de la importancia de este patrimonio, el hecho, por un lado, y creo que lo reflejaba bien, me han gustado mucho las intervenciones iniciales, lo reflejaba muy bien Francisco Rueda, ¿no? El hecho de que este legado no siempre haya sido bien capitalizado, podríamos decir, desde una perspectiva patrimonial, desde una perspectiva histórica, pero también desde una perspectiva turística, ¿no? Y mencionaba Pilar esta rentabilidad económica que también tiene este patrimonio. También se hablaba, ¿no? de este desajuste que existe en las múltiples influencias entrelazadas de nuestra historia, que queda muy bien reflejada en Toledo, ¿no? Como esta idea de las tres culturas, como a veces este legado islámico, este patrimonio islámico parece quedar un poco detrás, y es lo que nos conduce pues, a crear esta iniciativa precisamente con el objetivo de revalorizar o aportar, como decíamos, ¿no? nuestro grano de arena por lo menos a esta revalorización del patrimonio. En este sentido, y vuelvo a subrayar, queremos no únicamente que sea una contribución patrimonial, es decir, no únicamente poner en valor la recuperación de la historia per se, sino que sea un proyecto de desarrollo social. ¿No? Un proyecto de desarrollo social que mida al futuro, que contribuya a esta capitalización del patrimonio que estaba mencionando, y que tenga un valor que trascienda lo patrimonial, que tenga un valor social, que tenga un valor turístico, que tenga un valor de patrimonio de lo local y de esta España mencionada de la que se puede hablar, es decir, que afecte a todas las distintas dimensiones de nuestra sociedad y no únicamente a la histórica patrimonial. Ya para terminar, muy rápidamente, quería destacar, bueno, con esto en mente tenemos tres objetivos. El primero de ellos es la promoción de la actividad científica. El segundo de ellos, la promoción de esta recuperación sostenible del patrimonio, ¿no? Esta mirada proactiva a esta recuperación del patrimonio. Y en tercer lugar, la promoción del diálogo y de una comprensión de la diversidad y la inclusión como valores positivos. Es decir, volvemos a este propio objetivo base que tiene la Fundación de Cultura Islámica, que es el desarrollo de sociedades que sean más abiertas, más interculturales, más interreligiosas. Entonces, para terminar, quería destacar las tres líneas de actuación que nos hemos propuesto, que estamos desarrollando ya en la actualidad. La primera de ellas es la creación de una base bibliográfica que recoja, pues nuestro objetivo más ambicioso es que recoja todas, podríamos decir, las publicaciones y las fuentes documentales que se han realizado en torno al legado islámico de Toledo y de Castilla-La Mancha.
Hemos ido contactando a los distintos investigadores con los que colaboramos para que nos envíen las publicaciones, una lista de publicaciones que tengan, y me permito reiterar la invitación. El objetivo es que sea una base abierta y que sirva también para todos aquellos estudiantes, todos aquellos investigadores que estén trabajando y que puedan hacer uso de esta base documental. El segundo de ellos es la investigación, ¿no? La promoción de actividades académicas. La primera de ellas, mejor ejemplo, sería este congreso, pero también el establecimiento de redes de colaboración científica, ¿no? Como decía, también servir de plataforma de difusión para los distintos proyectos que desde las universidades o distintos institutos se están llevando a cabo. Y en tercer lugar, el muy importante, casi el fundamental, la divulgación para que pueda llegar a todo el mundo, ¿no? Que trascienda este ámbito académico y pueda llegar realmente al público general. En este sentido, nosotros hemos comenzado trabajando con una serie de visitas turísticas que por ahora estamos realizando en la ciudad de Toledo, y con el lanzamiento al que hacía alusión la directora general de Turismo, de los itinerarios titulados Paseando por Castilla-La Mancha, el legado Andalusía islámico, una serie de itinerarios que pretenden conectar las distintas localidades con legado islámico en toda Castilla-La Mancha, en toda la comunidad, y que pretendemos que ponga en valor, como decía, no únicamente la importancia patrimonial, sino también la propia importancia turística, es decir, que contribuya también al propio desarrollo económico y al propio desarrollo turístico de todas estas distintas localidades. Los itinerarios ya los tenemos montados, ya están preparados y esperamos poder lanzarlos al público dentro de poco. Todo ello va a quedar recogido en una página web que estamos haciendo. No sé si se va a cargar desde aquí, pero en cualquier caso podéis si no consultarla, es toledoislámico.org, en el que subiremos esta base bibliográfica, anunciaremos las distintas actividades que realizamos, estos itinerarios, y servirá un poco pues, del paraguas de todas las actividades que vamos a desarrollar desde el Centro de Estudios sobre el Toledo Islámico. Y ya por último, como decía, aún queda mucho por hacer, ¿no? Parte de esta presentación es precisamente pues, realizar una enumeración de nuestros objetivos, de todos aquellos proyectos que desde una perspectiva ambiciosa nos gustaría desarrollar, actividades de carácter científico que esperamos poder desarrollar con carácter mensual, clases magistrales en distintas universidades. Es una actividad que ya realizamos desde el Centro de Estudios sobre el Madrid Islámico con la Universidad Complutense de Madrid y con la Universidad Autónoma, y en la que espero que podamos trasladar dentro de poco a esta Universidad de Castilla-La Mancha. Y ya luego múltiples proyectos de desarrollo sostenible. Nos gustaría apostar dentro de este desarrollo sostenible natural que mencionábamos por contribuir también a esta recuperación sostenible natural del río Tajo, sobre la que ha comenzado por fin a trabajarse, y la promoción de los distintos itinerarios culturales y patrimoniales. Esto es todo. Acabo con este llamamiento de nuevo, ¿no? a la colaboración, a todas aquellas personas que estén interesadas. Mi agradecimiento e invitación a los investigadores para que continuemos trabajando en el futuro. Y bueno, pues acabar con este punto de ilusión que es que este congreso sea el primero de muchos y el primero de muchas actividades científicas que desarrollemos aquí. Muchas gracias. Gracias, Alfonso, y no quiero decir ni una palabra más antes de felicitarte y desear el mayor de los éxitos tanto a la FUNCI como a la Fundación de Estudios del Toledo Islámico. Bienvenidos. Muchas gracias. A continuación, tiene la palabra doña María Jesús Viguera Molins, miembro de la Real Academia de la Historia, que va a disertar sobre Al-Rahman II en Crónicas Árabes. Voy a intentar sintetizar su extenso currículum, pero sí decir que es doctora en Filología Semítica, premio extraordinario de tesis sobre los hechos memorables de Abdul Hassan, sultán de los Benimerines, publicada en Madrid, y en árabe en Argel, doctora honoris causa de la Universidad de Granada, profesora de las Universidades Autónoma de Madrid, Zaragoza y Complutense, y aquí catedrática emérita, ahora profesora honorífica del Departamento de Estudios Árabes e Islámicos, que dirigió durante 12 años,
Academia Numeraria de la Real Academia de la Historia y Real Academia de Extremadura, correspondiente de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, de la Real Academia de Córdoba, de la Academia tunecina, condecorada con Al-Bisan Al-Alabi. Corrígeme, María Jesús, por favor. Pero vamos a decir que es de Marruecos. Pues sí, del Reino de Marruecos. Premio Ibn Khaldun de Ciencias Históricas, del Comité de Honor de la Cátedra Al-Ándalus Magreb, miembro de honor del Centro de Estudios Históricos de Granada, Instituto de Estudios Medievales y Renacentistas de la Universidad de Salamanca, miembro de numerosos consejos de redacción, asesores y científicos. Fundó y dirigió Anaquel de Estudios Árabes, su directora de Aljamía, dirigió Esperia, Culturas del Mediterráneo, comisaria de numerosas exposiciones, y es tan extenso el currículum que yo creo que lo mejor que podemos hacer es que tome la palabra y escuchar su extraordinaria conferencia. Sí, del Centro de Estudios. Sí. Gracias, y correcta, y asesora, como ha dicho, Encarna. Pequeño, claro, perfecto. Este micrófono. Sí, yo creo que lo... ¿Esto funciona? No importa. Esto de los micrófonos siempre es complicadísimo. ¿Se escucha? ¿Se me escucha? ¿Hasta el final? Vamos a intentarlo otra vez, me acerco más y ya está. Voy a empezar diciendo que el arrayán, al que se refería Alfonso Casani, es un magnífico símbolo. La misma palabra es un préstamo de la lengua árabe, en árabe es arrayán, y también tiene una referencia positiva, como la tienen esas plantas que hay en el exterior y que Funci ha traído para que efectivamente nos den los buenos días. Y me sumo a esos deseos de buenos días que han expresado quienes me han precedido y también a esa gratitud hacia todos los que han hecho posible esta jornada, que yo pienso que es a ser memorable. Es necesario reunir esfuerzos que estén bien definidos y coordinados, como este, claro que sí, para plantear el estado de la cuestión en torno a la historia de Toledo. ¿Dónde estamos en relación con esto? En relación con este Al-Ándalus, que en su primera etapa va desde el 711 al 1085 aquí en Toledo, además de 3 siglos y medio, que son más de 3 siglos y medio, y fueron seguidos por el prolongado, intenso y notorio legado andalusí, prolongado durante casi 6 siglos más por grupos hispanoárabes tan señalados como fueron los mozárabes, los mudéjares y los moriscos, que han marcado y marcan hasta la actualidad, además de la historia de esta Urbs Regia o Madinat al-Muluk, que es una traducción en árabe del latín, marcan su urbanismo, su patrimonio monumental, cultural y en general artístico, con producciones tan interesantes que siguen caracterizando a Toledo, por ejemplo, los que alcanzan hasta la orfebrería o a la alimentación. Hay mucho, en conjunto son 9 siglos en los que desde lo andalusí a lo morisco esa presencia islámica es notoria en esta ciudad. Hay mucho que seguir haciendo al respecto, localizando, documentando, estudiando y difundiendo para el reconocimiento de Tula y Tula, de Toledo, la ciudad y su territorio, con beneficios intelectuales entre el saber y sus aplicaciones prácticas para utilidad de todos y también, por ejemplo, para este turismo cultural en auge por todas partes, contribuyendo a que Toledo siga en eso, también destacando, incorporando perspectivas. Así queda marcado en el título y en los contenidos de las ponencias que este congreso interdisciplinar, como se autodefine, sobre la memoria y el patrimonio islámico del Reino de Toledo, que apoyándose en lo histórico, observa sus proyecciones
hasta la actual comunidad. De todo esto es consciente, y así lo plantea CETI, el Centro de Estudios sobre el Toledo Islámico, responsable directo de este congreso, como gran punto de partida, continuando cuanto viene siendo las actividades de la Fundación de Cultura Islámica, en que este Centro de Estudios sobre el Toledo Islámico se ha constituido dentro de esta Fundación de Cultura Islámica, que tanto viene realizando sobre el conocimiento de lo que Al-Ándalus representa, no solamente en la historia, sino también en nuestra identidad y en nuestra memoria. La Fundación de Cultura Islámica, FUNCI, con un gran presidente como es Sherif Abderrahman Yah, y un magnífico equipo. Sí, FUNCI viene demostrando sus capacidades de trabajo y la calidad de sus actuaciones desde los años 80, cuando empezó actuaciones reflejadas por la prensa. Recuerdo una, por ejemplo, del País, en enero del 91, 4 años después de la fundación, en el 87, que decía, cito, la Fundación Occidental de Cultura Islámica, que quiere difundir el patrimonio artístico, cultural, islámico e hispanoárabe en particular. Ya entonces su presencia en nuestra actualidad era muy importante. FUNCI adquirió carta, digamos legal, bajo un patronato en su calidad de fundación dentro del Registro General de Fundaciones Españolas, en un patronato presidido por el etnólogo e historiador Julio Caro Baroja y el islamólogo y gran intelectual como es el doctor Sherif Yah Abderrahman. Antes se ha proyectado una foto, si es posible me gustaría verla, que recuerda aquel acto fundacional. Se encuentra Caro Baroja, se encuentra Sherif Abderrahman Yah, y me parece que no es esa, es otra, en la que se ve además la segunda fila, en la cual en la primera fila está el gran especialista en Al-Ándalus, como fue el doctor egipcio Mahmoud Ali Makki, y en la fila de detrás, entre otras personas, entre otros profesores, de todos conocidos, está mi maestro Fernando de la Granja Santa María. Me ha gustado mucho verle hoy y relacionar esto con aquel primer congreso que tuvo lugar en Toledo. Realmente en estos 40 años se están cumpliendo los logros admirables de aquellos propósitos iniciales. Sí, una de sus primeras reuniones científicas, y ya ha sido dicho por otras personas, aquí esa es la foto, y no es esta, es la de esta general. Ahí está verdaderamente unos participantes en aquel primer congreso de Toledo, una de las primeras grandes actuaciones que celebró FUNCI, y ya me he referido a algunos de los que están ahí presentes y que me gusta mucho verles, porque de muchas maneras nos acompañan a todos, ¿no?, con su sabiduría y con sus objetivos de interés, porque efectivamente Al-Ándalus y lo islámico, esa presencia islámica de Al-Ándalus, más los mozárabes, mudéjares y moriscos se constituyan como una gran parte, lo que merecen en nuestra memoria. Pues Toledo sigue siendo, por tanto, desde entonces, uno de los grandes objetivos de FUNCI, y lo ha dicho su secretaria general, Encarna Gutiérrez. Es uno de los grandes, y lo ha dicho y lo ha explicado por la enorme conexión precisamente de Toledo con Madrid. Luego me referiré más a alguna de las acciones de esa conexión, pero Toledo, gran capital visigoda, con su prosapia desde la antigüedad, destacó en Al-Ándalus también como gran capital de la Marca Media, y tan cerca, fue fundada Madrid. Es una contraposición entre Toledo, ciudad antiquísima, y este Madrid que surge en la segunda mitad del siglo IX, fundada por el emir Mohammed I, esta Madrid que surge, este Masrid que surge
tan en contacto con Tula y Tula, tanto para defender la frontera de la Marca Media que presidía Toledo en tiempos, como para también conectar y controlar a los gobernadores de Masrid con los gobernadores de Toledo, dentro de un planteamiento centralizador de los omeyas cordobeses. Frente a la gran ciudad de Toledo, que seguía siendo, por supuesto, en la época andalusí, Masrid surge como una Madina Sagira, como una pequeña ciudad, y es una contraposición muy interesante, histórica, entre ambas ciudades. No es una... sí, es verdaderamente una conexión interesantísima. Esta conexión histórica entre Masrid y Tula, que tiene en el fondo un carácter estratégico en Al-Ándalus, nos conduce a observar algunas coincidencias en cuanto al reflejo de ambas ciudades en las fuentes textuales árabes y entre otros aspectos, en sus mutuos diálogos como metrópolis capitales. Creo que la admirable experiencia atesorada por la Fundación de Cultura Islámica en relación con Madrid, a través de su ya bien establecido Centro de Estudios sobre el Madrid Islámico, es un buen modelo y una buena prueba de cuánto pueden significar y realizar estas entidades, la de Madrid y la de Toledo. Cada uno tiene su entidad, tiene colaboradores y actuaciones, claro está, cada una con esa independencia de entidad, de sus objetivos de estudio. Ya he dicho que además están conectados, pero convergen en aspectos, partiendo de principios generales bien establecidos, y eso es muy importante para ambas entidades y para la Fundación de Cultura Islámica en general. Y esos principios están establecidos por el Decálogo de Buenas Prácticas para la Difusión del Patrimonio Histórico. Me los he encontrado difundidos en la página web de la Fundación de Cultura Islámica. Creo que por lo menos la fecha de su vida es de mayo de este año, 2022, pero parte de una clara concepción y utilización del patrimonio. Yo creo que con esta garantía, sobre esta garantía debemos todos congratularnos, que FUNCI lo conozca y lo divulgue. Situaciones como esta, el Convenio Marco del Consejo de Europa sobre el valor del patrimonio cultural para la sociedad del año 2005, que os lo deja claro, que nos lo deja claro, y lo decís vosotros en vuestra página web. El patrimonio es una fuente de memoria, de entendimiento, de identidad, de cohesión y de creatividad. Entre los objetivos que el Centro de Estudios sobre el Toledo Islámico, CETI, ha establecido está, y cito, no solo realizar un estado de la cuestión, esto es muy importante, saber dónde estamos, saber qué se sabe de Toledo y cómo se sabe, un estado de la cuestión de los proyectos e investigaciones actuales. Alfonso Casani se ha referido puntualmente a esto, sino también preguntarse por futuras líneas de desarrollo teóricas y prácticas sobre las que sea importante intervenir. Estas dos frases están también, son de FUNCI y las he recogido de ellos porque son muy importantes. Desde mi área de trabajo, que es el arabismo, me resulta evidente que hay que recopilar, reunir ediciones y traducciones o emprender algunas nuevas de los textos árabes que tratan sobre Toledo. En la programación de este congreso se nos ha invitado a aportar sugerencias y yo sugiero esta. Sería importantísimo reunir esas fuentes. Además de la bibliografía, ir reuniendo poco a poco, hacer una colección de fuentes documentales sobre Tula y Tula, sobre Toledo en todas sus épocas. Y eso hacerlo a dos niveles. Primero, difundiendo los textos enteros
en relación con obras históricas en que consta el protagonismo de Tula y Tula dentro de la dinámica general, que no es solamente un protagonismo político, sino también cultural importantísimo, o descripciones geográficas. Luego creo que voy a referirme a las posibilidades informativas de las fuentes árabes sobre Toledo, y a la variedad y a la cantidad. Y esa reunión de fuentes, digo que se podría realizar a dos niveles, difundiendo los textos enteros, en segundo lugar seleccionando pasajes, hacer antologías temáticas, reuniendo de varias fuentes para presentarlos en antologías geográficas, literarias y otras sobre Toledo. Voy a hablar algo sobre Abderrahmán II, emir destacado y renovador en Al-Ándalus, donde los tres primeros Abderrahmanes fueron tan positivos, tan interesantes. Como todos sabéis, Abderrahmán II fue proclamado emir en mayo del año 822, es el año 206 de la Égira. Tenía 30 años y unos 6 meses, y otros 30 años y 4 meses más, y 4 meses duró su emirato, porque falleció en septiembre del año 852, el año 238 de la Égira, fecha exacta que destaca el gran cronista cordobés Ibn Hayyan, aunque también recoja otras indicaciones. Lo que hace Ibn Hayyan a veces es reunir transmisiones históricas llegadas a su siglo XI desde los siglos anteriores y confrontarlo. Ibn Hayyan recoge en su magnífica recopilación del volumen segundo del Muktabis una completa, la única biografía completa que nos ha quedado de un omeya andalusí. Y esto ya es mucho, esto ya es muy excepcional. Y entonces es una biografía espléndida, clarificadora sobre Abderrahmán II. Ya saben ustedes que hay el Muktabis segundo, volumen segundo, está dividido, nos ha llegado de una forma muy azarosa en dos partes, pues el volumen segundo, parte segunda, fue editado al principio de los años 70 por ese eminente arabista egipcio que está sentado ahí en primera fila, a la izquierda, en la general, está sentado ahí en primera fila, eminente académico, correspondiente de varias academias españolas y desde luego de la Academia del Cairo. Y este señor editó el Muktabis II en dos ocasiones, la primera de ellas ya en los años 70. La disposición halagüeña de las fuentes árabes hacia la personalidad y acciones de este cuarto emir omeya de Al-Ándalus, Abderrahmán II, se concentra en la hipérbole que repiten varias fuentes de que en su tiempo, sus años de gobierno, fueron como una luna de miel. Los textos árabes dicen, Ayyam el Arús, días de la novia, luna de miel, con que algún cronista quería compararlo con el severo rastro dejado por su padre, Al-Hakam I, cuyos alzamientos, también los toledanos, pero también los cordobeses y de otras partes, verdaderamente escarmentó. Añade interés a la aplicación de esta dulce metáfora sobre los días como luna de miel de Abderrahmán II, el hecho de que ya un poco antes, a principios del siglo X, Ibn Hayyan recoge la referencia ya en el siglo XI, habían dicho lo mismo sobre los días de gobierno del gran califa abbasí Harún al-Rashid. Por una parte, esta repetición calificativa sobre Abderrahmán II, la aplicación de tal encomio a nuestro emir cordobés, emir desde el año 822, que es lo que se conmemora, esa fecha del 822,
desde nuestro 2022. Por una parte, encomia a este emir, pero por otra parte indica que las fuentes andalusíes habían alcanzado un grado de desarrollo muy alto, y eso es cierto, ya desde finales del siglo IX estas crónicas andalusíes son excelentes y sobre ellas habría que reunirlas e ir entresacando lo toledano o incluso publicando algunas enteras donde Toledo es omnipresente como en el Muktabis, pues resulta que procuraban paragonarlo, aunque fuera implícitamente, con el modélico soberano de Bagdad, lo cual debemos tener en cuenta a la hora de establecer un análisis crítico y comparativo sobre el retrato ejemplar entero de Abderrahmán II, establecido por los cronistas cortesanos, escribiendo sobre todo a partir del siglo X, y que están bien rociados por la cronística oriental y repitiendo algunos de sus procedimientos, sobre todo tras las huellas de los anales del gran cronista oriental At-Tabari, muerto en Bagdad en el año 923. Las diversas fuentes que presentan datos sobre Abderrahmán II y también el coherente montaje de la recopilación de crónicas anteriores, que es el Muktabis de Ibn Hayyan, también ese volumen segundo, muestran la categoría del emirato de Abderrahmán II en cuanto al control central y extensa, intensa pacificación, y eso se refiere mucho a Toledo, al refuerzo de la organización administrativa. También en esta acción del gran Abderrahmán II está implicado Toledo. Al florecimiento económico, también eso implica Toledo. A la apertura exterior de Al-Ándalus y sobre todo al resto del ámbito islámico, al oriental, incorporándose al desarrollo oriental que entonces ocurre en la Casa de la Sabiduría de Bagdad, pero también en aspectos gubernativos y de representación cortesana y diplomática, destacando el Muktabis precisamente en que este emir fue el primero entre los omeyas de Al-Ándalus, y cito sus palabras, que dio lustre a la monarquía en Al-Ándalus, la revistió con la pompa de la majestad y le confirió carácter reverencial. Protagonismo de Abderrahmán II en relación, pues, con la dignificación del soberano y de la corte como fundamento de sus hechos y trasfondo de sus reflejos textuales. Y de nuevo Toledo tiene en esto un protagonismo. En mi intervención de hoy sobre Abderrahmán II en Crónicas Árabes ofrezco, y yo creo que se publicará en el texto escrito que enviaré a Funci, algunas muestras de cómo se encuentran algunas de esas fuentes, el estado de esas fuentes textuales que nos informan sobre Toledo y sobre el resto. Y señalo el interés de destacar en ese texto escrito mío, de destacar las capacidades informativas de las fuentes árabes y la lamentable situación dispersa de esas fuentes. El único manuscrito conservado del tomo segundo del Muktabis de Ibn Hayyan contiene de modo excepcional en relación con los emires y califas omeyas de Al-Ándalus, ya lo he dicho, la biografía completa de Abderrahmán II. Y esto debe destacarse, pues la magnífica recopilación cronística de Ibn Hayyan, reconocido como el mejor historiador de Al-Ándalus y uno de los más importantes entre los árabes, consigue reflejar la mejor y más selecta suma de noticias sobre la historia andalusí y su dinastía omeya. Su gran crónica se llama, la gran crónica de Ibn Hayyan, se llama La Gran Historia. Está distribuida en dos partes. La primera en el Muktabis, la recopilación, recopila datos anteriores sobre su época en 10 volúmenes, y en la segunda, que se llama el Matín, lo sólido, añade Ibn Hayyan partes y referencias, algunas muy importantes sobre Toledo, hasta el final de la vida de Ibn Hayyan, que muere en Córdoba en 1076. Del Muktabis, además de múltiples citas en obras posteriores, se han conservado manuscritos, pero uno solo por alguno de los volúmenes. Tenemos el volumen 2 en Al-Qarawiyyin de Fez y en la Real Academia de la Historia de Madrid. Hay manuscritos. El de la Real Academia fue una copia. Bueno, el tercero en la
en Oxford, el quinto en la Biblioteca Nacional del Reino de Marruecos y el séptimo en la Academia de la Historia de Madrid, copiado por un arabista espléndido como fue en el siglo XIX y parte del XX Francisco Codera, hecho copiar por él en Constantina, en el norte de Argelia, y trayéndose su copia a Madrid. Estos manuscritos, todos estos manuscritos tienen historias azarosas y abarcan una serie de años, 796 a 780, de años cortados, no seguidos, de 780 a 912, el Muktabis V de 912 a 942 y el Muktabis VII solo sobre 971 a 975. Por eso es una suerte azarosa que sobre Abderrahmán II, en el volumen segundo, contenga la biografía completa. Disponemos de biografías casi completas de Al-Hakam I y más o menos fragmentarias sobre algunos otros. Voy a concluir. Toledo es omnipresente en estas fuentes árabes. Y son muy interesantes los reflejos textuales árabes. Explican los relatos encomiásticos de cronistas dinásticos, y sobre todo sobre este Abderrahmán II, del que hoy nos acordamos, y cuentan cuestiones políticas, estratégicas, trasvases culturales y artísticos, comercio, economía. Toledo está muy presente en la gran recopilación que es el Muktabis de Ben Hayyan. Afirmó Ben Jaldún, el sociólogo de la historia, aquel de quien Ortega y Gasset dijo: a Ben Jaldún nos revela el secreto. Pues este revelador, Ben Jaldún, de secretos sociológicos de la historia medieval, nos dice que hay un cordobés llamado Ben Hayyan que en el siglo XI se distinguía de la mayoría de los historiadores en que él buscaba las causas de los sucesos. Es decir, que en este Muktabis II podemos encontrar no solo referencias a la historia de Toledo, en esa recopilación cronística del Muktabis II, sino también indagaciones sobre las relaciones y las concatenaciones de los hechos. Por eso yo propongo que se empiece, si hay propuestas que hacer, en esa colección de publicaciones, que empecemos por reunir todo lo que se ha publicado de estos 4 volúmenes, reunidos, por favor. Es una reunión, sencillamente, y yo sé que nos darían permiso de reproducción, porque algunos ya se están reproduciendo, no sé cómo se llama eso, en PDFs o como sea. Es decir, que podría ser muy fácil reunir los 4 volúmenes, estoy convencida, y lanzar que fueran los primeros, lo cual estaría muy justificado para el inicio de una colección de fuentes árabes toledanas. Porque quiero recordarnos a todos, pero quiero recordar a Funci, y estoy mirando a Encarna Gutiérrez, y quiero recordar al Centro de Toledo también, y por eso estoy mirando a Alfonso Cassani, que vosotros habéis dicho una cosa, y cito vuestras palabras, dice: remitámonos a las fuentes, no a las interpretaciones legendarias. Fuentes textuales. Una colección de fuentes, le iba a dar hasta título, pero no me quiero meter en tanto. Una colección de fuentes que impliquen la historia de Toledo. Yo creo que sería un exitazo en Toledo, en Castilla-La Mancha y en el mundo entero, porque estas fuentes árabes las necesitamos todos, las necesitamos en Toledo, en Castilla-La Mancha, en España y en todo el mundo, en todos los historiadores e intereses. Bueno, ya, muchísimas gracias de verdad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, María Jesús. Y haciendo uso del nombre del Congreso al que estamos asistiendo,
ha traído a la memoria el momento, los años en los que conocí a María Jesús y contactamos con ella para que nos ayudara a divulgar el valor y el conocimiento de aquel Toledo islámico en el que estamos trabajando como sociedad civil organizada para defender y conocer este aspecto del patrimonio. No quiero dejar de olvidar a todas aquellas personas superprofesionales, expertos entrañables, inteligentísimos, como Christian Eber, Patrice Cressier, Marian Barrucán, Clara Delgado. Sí, me emociono. Yo también. Recuerdo aquel primer libro suyo, que sería también recuperable para la colección, sobre Toledo islámico, que fue una maravilla. ¿La tesis doctoral de Clara? Publicada. La tengo, sí. Sí, sería, sí, es que hay muchas posibilidades importantísimas. Además, no ha perdido vigencia. No, todavía es una cita, un lugar de citas obligadas. Eso es. Y de consulta. Hay mucho por hacer. Es una referencia. Y con ayuda de todos, porque me decía Pilar, y si me permites lo repito, la colaboración de todos es necesaria. La colaboración de la sociedad, la aportación social, la participación. Pues si me lo permites, María Jesús, llevo trabajando en temas de cultura y de patrimonio desde el año 80, creo, hace muchísimos años. Y según vamos avanzando en edad, en conocimiento y en experiencia, estoy convencida de que el patrimonio es una cuestión social también. Y en esto estáis colaborando todos fantásticamente bien y contribuyendo a que la sociedad sea consciente de que es la propietaria de este patrimonio, la heredera, y que tiene la obligación de conservarlo, disfrutarlo y transmitirlo mejorado. A esto, desde que yo estoy en Toledo y desde que llevo trabajando en estos temas, se han ido sumando personas y personalidades como tú y como las personas que hemos nombrado, como los otros profesores que recuerdas con tanto cariño, y creo que están aportando una serie de referencias que están calando en la sociedad. También me ha agradado mucho escuchar a Alfonso decir que quieren abordar la cuestión desde un aspecto multiprofesional. Creo que es fundamental. El patrimonio por sí no tiene el valor suficiente si no sabemos mostrarle con todos los valores y recursos que nos ha aportado, de todos los tipos: cultural, antropológico, identitario, económico, diferenciador y muy rentable, como hemos comentado antes, de cara al momento actual en el que vivimos, donde uno de los aspectos económicos y dinamizadores de nuestra sociedad es el turismo. Ese turismo cultural de calidad es una de las patas de un proyecto también en el que llevo trabajando años, que consiste en patrimonio, cultura y turismo, que se constituyen en un conjunto de actividades que actúa como dinamizador de las sociedades y de las localidades en las que se encuentra. Entonces, me ha alegrado mucho ver que, sin habernos puesto de acuerdo, estáis tratando los mismos temas en los que llevo trabajando tantos años. A mí me ha alegrado también escuchar a María Jesús en el sentido de la evolución que ella percibe desde aquel primer congreso que organizó FUNCI en Toledo en los años 80, y cómo ha ido calando la existencia del Toledo islámico en la sociedad toledana. Creo que es una labor muy complicada y que habéis conseguido, que estáis consiguiendo de forma muy inteligente. Y que el Centro de Estudios del Toledo Islámico creo que va a ser uno de los momentos más importantes de esta actividad en la que todos estamos implicados. No quiero consumir más tiempo, pero sí que dar la oportunidad a hacer consultas. Antes de esto, yo también quisiera subrayar la importancia de que Pilar Tormo, especialista, consagrada, haya presidido esta primera mesa de ponencias, digamos, de este congreso. Y muchísimas gracias por todo lo que ha dicho, porque yo creo que estamos de acuerdo todos. Muchísimas gracias también por todas nuestras cómo nos has presentado y cómo nos has comentado. Gracias. Vamos a, es que no veo bien de lejos. Sí. Ah, hola. Tiene la palabra Abdul.
Bueno, hola, buenos días. Quería bueno, ante todo, enhorabuena, ¿no?, por el CETI, por el Congreso. Me ha gustado mucho vuestras... Sí, que me han gustado mucho vuestras ponencias y me alegro de escuchar y de ver a María Jesús otra vez. Y quería preguntaros, bueno, María Jesús ha hecho referencia a las pervivencias de Al-Ándalus, haciendo referencia a lo que creo que ha llamado grupos hispano-árabes, como los moriscos, los mudéjares y los mozárabes. Y quería hacer una pregunta relacionada con estos últimos, ¿no?, con una presencia tan importante en el caso de Toledo, en concreto, como son los mozárabes, ¿no? ¿En qué medida el CETI, digamos, pretende recuperar el conocimiento No se te sobre... oye muy bien, se va un poco la voz, no sé por dónde, pero bueno. Sí. Sí, bueno, no sé, yo creo que es el mic, yo me oigo perfectamente, vamos, que decir que oigo los altavoces. Que quería preguntar sobre la presencia mozárabe en el caso de Toledo como pervivencia de Al-Ándalus, en qué medida el CETI tiene previsto, digamos, explotar, en el buen sentido de la palabra, es decir, investigar, difundir, incluso si finalmente se edita o se hace algo con las fuentes árabes toledanas, incluir este legado mozárabe, ¿no?, porque finalmente es parte del legado andalusí. Entonces, bueno, el proyecto se llama Centro de Estudios sobre el Toledo Islámico, entonces quería preguntar si ese concepto de lo islámico engloba a una minoría cristiana como es la mozárabe, pero que es tan importante dentro de Al-Ándalus y como pervivencia de Al-Ándalus más allá en el caso de Toledo, más allá del año 1085. Gracias. Me parece una indicación excelente, porque en efecto hay que incluirlos. Su mismo nombre significa arabizados, están arabizados, su cultura es la cultura árabe y su producción escrita es en árabe. Hay también algunos documentos que no están en árabe, documentos latinos, claro está, pero el volumen de los documentos árabes de los mozárabes toledanos es enorme, de manera que cuando en los años 20 Ángel González Palencia publicó el primer corpus de documentos mozárabes toledanos, fueron 4 volúmenes, ¿no, Pilar? Fueron 4 volúmenes enormes y además se han seguido apareciendo y hay algunos sueltos que habría que reunir. Esa podría ser otra de las grandes publicaciones, además con todo el valor simbólico de los nexos que los mozárabes conllevan. Los mozárabes toledanos son importantísimos desde el primer momento y el hecho de que se mantenga en alguna parroquia toledana la liturgia mozárabe, algunas veces, eso lo sabe mejor Pilar, pero de que se mantenga esa liturgia y es otro elemento de actualidad muy importante que conecta lo histórico con lo actual. Yo no me voy a extender, pero merecería la pena dedicar un congreso sobre los mozárabes toledanos, entre otras razones, pero también sobre los mudéjares y los moriscos, claro. No me quiero ir por las ramas, pero claro que hay que hacerlo. Y desde luego todos los que podamos aportar algo, estamos dispuestos a aportar. Y desde luego, no sé, no quiero hablar más sobre esto, pero sí que... es que me voy por las ramas porque realmente el tema me apasiona, ¿no? Sí, perdona, entonces, yo creo que estamos creando una riqueza común importante. Pues eso es muy importante, ¿no? Quiero referirme a estos mozárabes toledanos que están en la corte de Alfonso VI, muy presentes, y cuando tiene el conflicto entre la reorganización eclesiástica impulsada por Cluny y otros de la corte de Alfonso VI, hay un texto árabe precioso que si organizáis un congreso sobre mozárabes, yo vendré a comentar con mucho gusto, un texto árabe que dice cómo los mozárabes toledanos, cuando la esposa de Alfonso VI va a dar a luz, le dicen que la instale en Medina Zara, que la lleve a Córdoba, que dé a luz en la mezquita de Córdoba. Es decir, estos mozárabes toledanos tienen tanta importancia como para mantener referencias andalusíes fundamentales en la corte toledana. Todo esto hay que irlo sacando poco a poco, requiere que CETI efectivamente
no entre en funcionamiento, que ya ha entrado, sino que siga aquí, siga con el apoyo de todos y podamos verdaderamente constituir, como dice Pilar, una presencia de Toledo. Sobre los mudéjares, ¿qué voy a decir si esta es una ciudad mudéjar? Y además, en la que se reúnen los tres de una forma espectacular, porque hay edificios que eran propiedad de judíos, pero que emplean a alarifes mudéjares en su construcción y a día de hoy es una iglesia. Eso quiere decir que hay una reunión a tres, que es otra de las características de esta ciudad. Y esto bien explicado, yo creo que da sus frutos para lo que es la historia del Toledo islámico. Y por supuesto, los moriscos, ¿no? Esos moriscos, y alguien de la mesa los ha mencionado hoy, tan presentes en el Quijote, no solo al principio del Quijote, sino también en el último capítulo del Quijote. Leyéndolo un día y yendo tras la pista de qué significaba Sidi Hamete Benengeli. ¿Pero qué significa Benengeli? Anda, que no se ha publicado nada sobre eso. Desde luego hay un Ben, hay un Ibn. Sí, bueno, pero se podía leer de otra manera. Y de repente en el último capítulo del Quijote, muy cervantinamente, que siempre está sorprendiendo al espectador, va diciendo los apodos de distintas comunidades de Castilla-La Mancha. Y dice, y los de Toledo, a los de Toledo les llamamos berenjenos, ¿vale? Benengeli es el de Toledo, un badinjani, un berenjeno. Yo por lo menos creo eso, pero voy a volvérmelo a leer porque es que disfruto mucho con esa referencia que aclara el nombre de Sidi Hamete Benengeli. Ya no quiero hablar más porque quiero que hablen más personas, perdón. Es un lujo, María Jesús, escucharte. Abdo, por favor. Sí. Buenos días. Soy Abdo Tunsil, presidente del Círculo Intercultural Hispano-Árabe. En primer lugar, quiero dar las gracias a FUNCI por esta iniciativa, retomada, por supuesto, porque ya Toledo ha sido de muchas veces presente en muchos proyectos, y espero que este proyecto sea el que dé la definitiva, digámoslo así. Yo me hubiese gustado que hubiese quedado el señor del Ayuntamiento de Toledo o la misma directora de turismo Ana Isabel, perdón, porque realmente esta ciudad carece de una entidad árabe. Y lo digo no por ser árabe, sino por lo que es, y además aquí agradezco muchísimo a la doctora María Jesús a defender o dar la pincelada bien clara de la entidad también árabe de esta ciudad, no por el hecho de ser árabe de etnia, sino culturalmente. Eso es lo que entendemos del decir árabe. En una de las visitas a esta ciudad, una guía turística, llegamos a la puerta de la joyería y entonces en el suelo está puesto en inglés, escrito en inglés, en español y en hebreo. Entonces le pregunto y le digo, ¿y por qué no está en árabe? Y me responde que es que son judíos. Digo, sí, pero su idioma era árabe cuando estaban aquí en Toledo. Por lo tanto, hay una intencionalidad de marginar lo árabe. Creo que hay una fobia hacia lo árabe,
por relacionar con una población o con un mundo hoy en día atrasado por circunstancias que fueran. Pero creo que la labor de los intelectuales y de las personas que trabajan también en la administración es que no ignorar nunca un hecho real, que la cultura árabe en esta ciudad precisamente y como idioma, todos sabemos, siguió 3 siglos después de haber caído en manos de cristianos, de reinos cristianos. Por lo que reivindico desde aquí, estando en una ciudad, como han dicho antes, rebelde, me gustaría que de verdad trabajemos también por esta cuestión. Y muchísimas gracias. Muchas gracias, Abdo, y me están diciendo que hemos cumplido el tiempo y que tenemos que salir a tomar un café. Que tenemos un café caliente, tenemos fuera, si queréis ya ir a calentar un poco el cuerpo, ¿no? Interesante, dejo lo de las fuentes, las ideas las dejo todas apuntadas para que